Bien, y seguimos acá en Turismo Cero Radio, en este primer programa del homónimo de la página web turismocero.com. En este caso vamos a hablar con un especialista del tema, es el CEO de Cardinal Jets, Alan Link, que nos va a contar un poco sobre un tema que es muy importante para nuestro país, que es la aviación comercial y su desarrollo. Alan, ¿cómo andás? Leandro Pérez Lerea te saluda acá por Turismo Cero. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? Buenos días, gusto. Muy bien, ¿y vos? Todo bien, adiós, gracias. Sí. Bueno, estábamos hablando fuera, digamos, en la producción, el tema que vos conocés bastante, y es el tema la aviación argentina es un tema que nunca termina de despegar, valga la redundancia, siendo un país tan grande. Y bueno, yo siempre nombro que para mí una de las cosas a favor de la gestión anterior fue el intento de desarrollo de una aviación no porteñocéntrica y con distintas ofertas. Seguramente hay quien lo van a criticar, pero para mí un país con este tamaño requiere la aviación. Pero bueno, ahora el panorama es otro, ¿no? Sí, la realidad es que si bien la Argentina demográficamente tiene el 35% de la población concentrada en el 1% de la superficie nacional, que es el área metropolitana de Buenos Aires, que incluye La Plata y los distintos cordones del Gran Buenos Aires, hay otro 65% de la población nacional que vive, desarrolla sus actividades productivas en distintos puntos del país. Claro. Y considerando que la Argentina es un país con una extensión territorial muy grande, la aviación es un medio de transporte extremadamente necesario para aumentar la competitividad y reducir los tiempos mismo de viaje de las eventuales personas que tengan que trabajar en estas áreas de la industria. Dicho esto, tenemos que considerar que en la gestión anterior se inició un proceso de expansión del mercado aeronáutico que, trajo consigo las distintas mejoras, como por ejemplo un montón de personas que pudieron viajar nuevamente, que antes no lo hacían. Se quitó el piso mínimo de precios para, por ejemplo, la venta de pasajes aéreos. Eso generó una reducción importante también, generó una reducción de lo que es el precio de mercado en mercados paralelos, como por ejemplo el de los micro de larga distancia. Pero también lo que hay que considerar es que mucha gente que antes no podía viajar, gente de bajos recursos, lo pudo hacer. Claro. Eso es impresionante y es muy positivo. Sí, yo lo tengo registrado en una encuesta que hago como docente en un instituto de la Asociación de Personal Aeronáutico. Pero hay una cuestión que por ahí vos la podés certificar más. Hay un dato que es que de Madrid a Moscú más o menos hay la misma distancia que todo el largo de Argentina, y entre Madrid y Moscú hay interminables aeropuertos, aerolíneas, vuelos y conexiones. Obviamente que hay mucha más población, pero en Argentina de punta a punta es muy difícil volar, digamos, ¿no? Es muy difícil volar de Córdoba a Ushuaia, por ejemplo. Sí, a ver, particularmente Córdoba es un aeropuerto que se estuvo concentrando en los últimos años como un nuevo hub, un centro de distribución aérea, llámese de una manera. Sí. Pero quizás otros aeropuertos que no lo son, o sea, se ha centrado todo mucho en Buenos Aires. Mismo si uno se pone a analizar desde el punto de vista operacional las distintas rutas aéreas, en un momento pasaban todas por Buenos Aires, no había forma por ahí de volar directo, a menos que uno pida una autorización especial en vuelo, por ahí de Córdoba a Ushuaia. Hoy día sí lo existe, ¿no? Pero tiene que ver con un avance en materia operativa que ha tenido, y hay que reconocerlo esto, el gobierno anterior. Y eso sumado a que, se han abierto aeropuertos para este tipo de operaciones, que también de un modo u otro, como decir el Palomar, por ejemplo, que de un modo u otro eso ha beneficiado la reducción de gastos en términos de tasas aeroportuarias, porque si uno se pone a mirar lo que sale un pasaje aéreo, entre la cantidad de impuestos y tasas aeroportuarias, parece que uno se fue a comprar una tasa aeroportuaria y de regalo le dieron un pasaje, o que fue a pagar impuestos y de regalo le dieron un pasaje. O sea, y esas cosas se fueron, disminuyendo, porque también la base imponible de los impuestos tiene que ver también con
el precio del pasaje, y al uno reducir al mínimo el pago de un ticket aéreo, también reduce la cantidad de impuestos que está pagando, que es exorbitante. Sí, absolutamente, absolutamente. Pero bueno, vos estás ahora en la industria y estás manejando una empresa de aviación privada. ¿Ese rubro cómo está durante la pandemia? Mirá, si uno a ver, es un rubro que particularmente en Argentina es distinto, porque si nos podemos hablar del rubro en Estados Unidos, bien, allá los costos que tienen en materia impositiva y en general son mucho más bajos. Acá, como la aviación es un negocio que siempre se manejó en dólares, la industria aeronáutica en la Argentina en su momento tuvo un auge, y estamos hablando de mediados del siglo anterior, un poco más, poco menos. Hoy día los 60, los 70, ¿no? Sí, hoy día en la industria aeronáutica en Argentina no existe, es hiper reducida. De hecho, hace poco la compañía que hacía aviones en la provincia de Buenos Aires, aviones de instrucción aérea, la compañía Petrel, tuvo que cerrar. ¿Bien? Sí. Fue un caso conocido en Twitter. Pero bueno, no está relacionado con el turismo por ahí. No está relacionado necesariamente con el turismo, pero quiero hacer mención que la industria náutica en Argentina trata de despegar y no puede. Bien. Claro. Y esto tiene que ver también con la cantidad de impuestos que se le ponen, por ejemplo, a los derechos de importación. Cualquier cosa que uno trae de afuera es un 65% más caro. Inclusive hay dos tipos de combustibles para aviación, y uno es el 100LL y otro es el JP. El 100LL es un combustible que encima hay que importarlo, el aditivo, ni siquiera se fabrica acá, y el combustible significa un 35, a veces un 45% del precio del costo de la aviación. Entonces, en la Argentina, que es un país que no tiene una capacidad, un poder adquisitivo muy grande, pagar un pasaje, pagar un vuelo privado también es algo un poco complejo y un poco caro, que termina reduciéndose a 2 o 3 sectores en particular. El sector que más está volando es el que tiene relación con lo sanitario, lo médico, la salud. Porque hay que hacer vuelos sanitarios, porque hay que llevar a la gente en ambulancia aérea a distintos puntos del país, considerando la baja calidad de la infraestructura que hay infraestructura hospitalaria, que hay en distintos puntos de la Argentina, más que nada en el interior, en el norte y en el sur. Hay que traer a los pacientes hacia Buenos Aires para que se atiendan en centros de mayor complejidad. Y eso las obras sociales terminan pagando, mismo como el traslado aéreo de órganos. Eso es el fuerte hoy día en la aviación comercial no regular, lo que se llaman vuelos privados o el taxi aéreo. Bien. Y después, bueno, también productores agropecuarios que por mismo el tipo de pista en el que operan, que tienen quizás una pista de pasto o tierra en las cercanías de sus campos o de sus chacras, deciden tomar algún tipo de avión que por una cuestión operativa no puede ingresar. Sí. Bien, bueno, es un panorama para ir teniendo en cuenta. Esperemos tenerte nuevamente en el programa, Alan. Dale, por favor, es un placer. Bueno, bien. Hablaba con nosotros Alan